Los ecuatorianos votaron por la extradición de compatriotas que han cometido delitos en otros países. Dos especialistas en el tema hablaron con el noticiero y explicaron lo que viene para el país con esa enmienda constitucional. Emilio Zamora nos amplía. El artículo 79 de la Constitución es el que se debe reformar para darle luz verde a la extradición de ecuatorianos y porque eso lo aprobó el pueblo en la consulta popular de 2024. El Ecuador vive cambios fundamentales que fortalecerán la lucha contra el crimen organizado y uno de esos es el de haber aprobado la extradición de ecuatorianos. Sobre el tema, esto fue lo que dijo el internacionalista Carlos Estarellas. Que significa que si somos requeridos por delito de narcotráfico u otro tipo de delito grave, que si haya cometido terrorismo también, que si haya cometido en el exterior y nos requieren a este ciudadano ecuatoriano, se lo podrá entregar. Esa es la reforma que el pueblo ecuatoriano votó el día domingo. La extradición es una institución de derecho internacional penal. La Asamblea lo deberá tratar pronto y será una herramienta que ayudará a fortalecer la seguridad en el país y también en la región. El analista político Hernán Pérez Luz dijo que esta iniciativa es positiva y que también era muy necesaria. Es una delincuencia muy sofisticada que actúa de manera transnacional y encontraba en el Ecuador un buen espacio de refugio sabiendo que la extradición no era factible. Pérez también habló sobre los próximos pasos que daría el gobierno para la extradición con países hermanos. Que se sumen, que le digan al Ecuador, mira, yo quisiera firmar contigo tratado de extradición, estas son las condiciones que yo tengo, cuáles son las tuyas, porque es de doble vía, ¿no? Entonces nosotros podríamos extraditar ciudadanos, por ejemplo, de Estados Unidos que hayan cometido delitos en Ecuador y que se hayan ido a refugiar allá. ¿Ya? Entonces, hoy en día los Estados Unidos podría entregarnos ese tipo de delincuentes. La lucha contra la corrupción se nivela, manifestó Pérez, quien además coincide con Estarellas en poner un ejemplo claro cuando se han extraditado figuras del crimen organizado. En México, en el caso del Chapo Guzmán, es decir, hay situaciones extremas y el Ecuador está en una situación extrema y está enfrentando una guerra contra el narcoterrorismo. Sostienen que la extradición es una pieza clave que eligieron los ecuatorianos para seguir combatiendo al crimen transnacional. Ahora mismo hay expectativa por conocer este cambio en la Constitución que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano. Pero, ¿quiénes son las personas extraditables? Mi compañero Daniel Borja, desde la capital de la República, nos informa al respecto. Adelante, Daniel. Buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Así es, en las últimas horas han sonado dos nombres en torno a que podrían generarse procesos de extradición desde nuestro país hacia otras naciones. Uno de ellos es Fabricio Colón Pico por sus nexos con la banda de los Lobos y esta con organizaciones narcodelictivas transnacionales. Y el otro nombre, el del ex vicepresidente Jorge Glass, por la mención que se realizó en el caso de lavado de activos en Estados Unidos en contra del ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Pero ¿qué debería cumplirse y cómo se podría aplicar el procedimiento de extradición? Les hemos detallado un reportaje para que conozcan más información sobre esto y lo que podría darse en el futuro en torno a estas acciones de extradición a nivel internacional aquí en nuestro país. Con más del 75% de los votos escrutados, ha sido aprobado el sí en la pregunta que habla sobre la extradición de ecuatorianos. En las últimas horas han circulado dos nombres como posibles primeros perfiles a evaluarse una vez gestionados los convenios internacionales que se deberán aplicar para dar paso a una extradición. Se trata de Fabricio Colón Pico, por aparentemente tener relación directamente con la banda de los Lobos y esta con carteles mexicanos del narcotráfico, lo cual podría verlo interrelacionado con delitos transnacionales. Colón Pico tiene un tema de delincuencia organizada y varios delitos en el Ecuador, pero no ha cometido un delito en Estados Unidos, ¿sí? Ahora,
¿Qué pasa con los delitos transnacionales? Esas son las mayores figuras. Por ejemplo, el narcotráfico o el lavado de activos, ¿sí? Ese sí se configura en varios países y puede haber esta concomitancia de delitos entre Estados Unidos y Ecuador. Desde la Asamblea Nacional ya se preparan para analizar las reformas legales y poder generar el cuerpo normativo pertinente que estructure la aplicación de la extradición en el Ecuador. Una vez que entre en vigencia, lo que el Estado ecuatoriano tendrá que hacer es analizar los casos que corresponden y los requerimientos a fin de dar trámite. Pero por otra parte también aparece el nombre del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto por haber sido señalado en los testimonios presentados en los Estados Unidos en el proceso de lavado de activos en contra del ex Contralor General del Estado Carlos Pollitt por la trama de corrupción de Odebrecht ante la entrega de sobornos de la compañía brasileña a diferentes funcionarios del Ecuador. Si de ese juicio hay responsabilidades a España, a Ecuador o al propio Estados Unidos, deberá, en este caso, iniciarse un proceso en contra de Jorge Glass en Estados Unidos, ¿sí? Y si es que hay una sentencia en Estados Unidos o un veredicto del jurado en Estados Unidos por los mismos delitos que ya ha sido sentenciado Jorge Glass acá, ahí recién se va a configurar la extradición. Las normativas internacionales excluyen extradiciones por razones de persecución política, delitos militares o de orden religioso, para que se den paso a los primeros procesos de extradición. Si bien es cierto, podrían pasar varios meses, pero es una salida legal a frenar la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en el Ecuador. Para iniciar los procesos de extradición desde el Ecuador hacia diferentes naciones tienen que cumplirse varios requisitos internacionales con países que puedan suscribir primero los acuerdos que se necesitan para generar estos procesos judiciales. Pero más aún a ello, las colaboraciones internacionales que se deben generar con la justicia, tanto del Ecuador como de los países solicitantes, será de forma fundamental para que se generen de forma ágil y en el futuro delincuentes, no solamente en el ámbito de los delitos relacionados a crimen organizado y narcotráfico, puedan ser judicializados de forma internacional, sino también aquellos que podrían estar implicados en delitos como de lavado de activos. Hasta aquí la información que les hemos preparado, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes.